al 25, y luego seguiremos esta lectura. Dice la palabra del Señor: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los niños, de los hijos de Israel, se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel dijo: Yo soy Gabriel, porque estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar esto el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Gracias te damos, oh Dios. Bendecimos tu nombre, Padre amado. Oh Señor, tú eres fiel. Sabemos que cumples, Señor, tus promesas. Bendito Dios, delante de ti está este pueblo, Padre, que clama. Este pueblo, Señor, que sabemos que confía plenamente en ti, Señor amado, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro proveedor. Gracias, Padre amado, porque sabemos que has oído, Señor, la petición y el clamor de cada uno. Y que sabemos, Señor, que tú no tardas tus promesas. Oh bendito Dios, que tarde o temprano, Señor, llegará a nuestra vida aquello por lo cual nosotros hemos estado clamando delante de ti. Ayúdanos a tener esa paciencia, Señor, a esperar con amor, Padre, lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. En esta noche, hermanos, yo quiero hablarles un poco sobre lo que es el tema Elizabeth, una mujer escogida por Dios. Gloria al Señor. Aquí las Escrituras, hermanos, nos da a conocer uno de los actos de fe que conmovieron el corazón de Dios. A pesar de las dificultades que tenía que enfrentar esta mujer, y aparte de la edad, de lo cual ustedes ya escucharon que se habla de que era una edad ya avanzada, ¿verdad? No fue algo que impidió que Dios cumpliera su propósito y su plan eterno,
en la vida de aquella mujer. La esterilidad era algo, hermanos, que tenían que enfrentar en el Antiguo Testamento. Estas mujeres, para ellas era algo doloroso, vergonzoso, hermanos, algo horrible que ellas tenían que sufrir, porque enfrentaban a un pueblo, a una sociedad, vamos a decir, en aquel entonces no se llamaba así, que la verdad discriminaba de manera terrible, que dañaba moralmente a las mujeres que no daban a luz, que no podían llevar vida en su vientre. Entonces Elizabeth era una mujer que tenía que sufrir todas estas consecuencias. Pero hoy vamos a ver cómo Dios tuvo misericordia, hermanos, de esta familia, de su esposo Zacarías, del cual ustedes acaban de escuchar. Era un sacerdote que servía en el templo. Entonces Zacarías había clamado a Dios por un hijo, Elizabeth había clamado a Dios por un hijo. Pero ¿por qué Dios esperaba hasta que llegaran a cierta edad, verdad? Ustedes se recuerdan lo mismo de Sara, ¿verdad? Que tuvo que esperar hasta ciertos 90 y algo de años. Elizabeth, pues aquí no dice la edad, pero si ya era de edad avanzada, me imagino, entre esa misma edad de Sara, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué Dios tenía que esperar a que llegaran ellos a esa edad, ¿verdad? Para que Él hiciera este milagro en la vida de esta pareja. Yo hacía una pregunta sobre esto y la respuesta fue que Dios, hermanos, quiere a veces que la gente reconozca lo grande y maravilloso que es Él, y a veces tiene que esperar ciertas circunstancias, ciertos tiempo, vamos a decir, para que Él haga lo que tiene que hacer en la vida de aquellos que le sirvieron y también en nuestras propias vidas. Elizabeth dice que ella adoraba a Dios. Ella en ningún momento, hermanos, tuvo que estar enojada con Dios por lo que Dios, quizá en algún momento que ella, quizás en la flor de su juventud, ella quizá clamaba, llorando y clamando, y Dios no le contestó, pero en ningún momento tuvo que hacer enemistad con Dios por esto. Sabía que si no pasaba, pues era la voluntad de Dios y ella la aceptaba. Y ahí podemos darnos cuenta nosotros que ella, siendo la mujer de un sacerdote, hermanos, esta mujer tenía que ser una mujer piadosa, una mujer de fe, una mujer paciente y una mujer humilde también. Entonces, nosotros debemos de aprender mucho, hermanas y hermanos, de todos los personajes que nosotros encontramos en las Escrituras, de estos hombres de fe que vivieron, y aún de las consecuencias y de las situaciones tan difíciles que ellos tuvieron que vivir, hermanos, nunca perdieron la fe. Y nosotros nunca debemos perder la fe. Tenemos un Dios que lo puede todo, hermanos. No los convencí, ¿verdad? Tenemos un Dios que lo puede todo. Entonces, debemos de esperar con paciencia, como lo hizo Elizabeth, como lo hizo Zacarías. Dice aquí que ella vino de una familia piadosa, era de las hijas de Aarón. No de las hijas exactamente, ¿verdad? Sino que era del linaje de Aarón. Entonces, hermanos, esta mujer ya viniendo de ahí, ¿verdad? O iniciando de ahí, dice que era una mujer que se demandaba piedad
le decía por ser la esposa del sacerdote. Como quien dice ahora la mujer de un pastor, ¿verdad? Una mujer de un pastor, hermanos, siempre tiene que llevar en su vida, en su corazón, estos actos que Dios demanda, hermanos, de una mujer que es sierva de Dios y que le sirve al Señor. Caminó en los mandamientos de Dios, dice la palabra en el versículo 6. Ustedes se dieron cuenta, dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Entonces era una pareja justa, hermanos, justa delante de Dios, que trataban de agradar a Dios todo el tiempo, de agradar a Dios todo lo que fuese necesario para ellos, y aún así no recibiendo lo que ellos pedían, esa petición que ellos tenían. Luego dice acá que no dependía de la espiritualidad de su esposo. Sirvió al Señor en el espíritu de la ley más bien que en la letra. Había aceptado el plan de Dios para su vida. No se había amargado porque se le negó lo que deseaba y parecía cumplir la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de considerar cómo en verdad esta mujer tenía que haberse sentido, cómo esta mujer tuvo, hermanos, que vivir esa vida en la cual ella derramaba su espíritu delante de Dios y todos los días clamaba a Dios, adorándole, dándole al Señor lo mejor de sus días, y también reconocer que a pesar de que no tenía una familia, hermanos, esto no le impedía estar en la casa del Señor todos los días para adorarle. ¿Qué falta o qué tenemos nosotros, hermanos? ¿O qué nos hace falta a nosotros? ¿Qué nos impide a nosotros venir todos los días y clamarle al Señor? ¿Qué nos impide estar en la casa de Dios? Ustedes ven que a veces hay muchas personas que vienen buscando a Dios, hermanos, porque tienen alguna necesidad, porque enfrentan un momento quizás de su vida, hermanos, que no lo pueden solucionar de otra manera. Y solo buscan a Dios en el momento de auxilio, en el momento en el cual sentimos que no hay salida. Pero ya cuando vemos la respuesta, ya cuando nosotros nos sentimos aliviados, muchos nos olvidamos de aquel favor, nos olvidamos de la misericordia, nos olvidamos del amor, del sacrificio de Dios por nosotros. Y es que Dios no está solo para decir: aquí está, ten, toma, sé feliz, mira, disfruta, alegre, sonríe. Dios no está solo para eso. Dios se glorifica en nuestras vidas, hermanos. En esas situaciones, cuando nosotros derramamos nuestras lágrimas, cuando nosotros doblamos rodillas, cuando nosotros ese peso que cargamos nosotros no podemos más con él. Ahí es donde Dios se glorifica. Por eso, hermanos, es que un cristiano, un creyente verdadero, debe ser creyente fiel en las buenas, en las malas, y aún cuando usted sienta que la presencia de Dios quizá está lejos. Ahí es cuando más debe demostrar usted que ha buscado a Dios y que le sirve a Dios, hermanos.
cuando usted ve que la bolsa está vacía. Es que es difícil decir, Señor, gracias, cuando no hay nada en la mesa. Cuando los dolores, hermanos, achacan o acechan nuestro cuerpo y sentimos que no hay alivio, que usted tomó de esta medicina, que tomó de la otra, que fue donde el doctor fulano, después donde sultano, y usted sigue igual. ¿Verdad que es difícil decirle, Señor, gracias? Cuando vemos, hermanos, que el agua ya es solo la nariz, o estamos ahí ya y sentimos el agua aquí. Pero aún en esos momentos, hermanos, Dios quiere que sus hijos le demostremos que seguimos creyendo, que seguimos siendo esa gente de fe, que no ha quitado su mirada en el Rey y Salvador de nuestra vida, que no se ha olvidado de ir y clamar. ¿Cuántos días tuvo que clamar Elizabeth? ¿Cuántos años, mejor dicho, tuvo que clamar Elizabeth? Y Dios esperó el momento justo en su vejez. ¿Y qué le pasó a Zacarías? Dice que él estaba sirviendo en el templo. Se le presentó el ángel y le dijo: tus oraciones han sido escuchadas. Tu mujer concebirá y dará a luz un hijo. Y aquí vemos la respuesta nosotros en el 18, le dice: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Era un sacerdote, él conocía las escrituras y el poder de Dios, pero aún en él hubo una duda, ¿verdad? Hubo una duda, pero el ángel le dice en el 19: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mudo, miren, a Zacarías creo que le quedó la peor parte. ¿Por qué no fue el ángel y se lo dijo a Elizabeth? Sino fue a Zacarías, su esposo. Dios cumple su promesa. Vemos cómo la mano de Dios, hermanos, actuó en esta pareja. Esos años de orar, esos años de servirle al Señor, tuvieron su recompensa, hermanos. ¿Qué petición tiene usted delante de Dios? ¿Acaso ha dudado usted, hermano? Sí, ¿verdad? Somos seres humanos, ¿por qué lo vamos a negar? Muchas veces nosotros quisiéramos ver esa respuesta lo más pronto posible, pero ya vemos que no es conforme a lo que nosotros decimos, ni queremos, ni nuestro tiempo, sino cuando Dios quiera actuar. Y eso fue lo que el ángel le dijo. Y esto sucedió así. Dice que la gente esperaba afuera, el pueblo esperaba afuera. ¿Y qué les tuvo Zacarías que hablar? Por señas, porque él no podía hablar. Pero llegándose el tiempo, el cumplimiento de dar a luz, aquella mujer, dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor. Se dignó en quitar mi afrenta entre los hombres. Aquella mujer, yo digo que sintió un descanso, hermanos, ¿verdad? Es que así nos sentimos, hermanos, cuando Dios contesta.
Cuando Dios responde, usted siente una paz, usted siente la tranquilidad y usted dice: Dios escuchó mi oración, Dios atendió a mi ruego y ahora puedo decir y alabarte, oh Dios, y darte gracias por lo que has hecho en mi vida. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros? ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto nosotros tenemos aquí en nuestro corazón guardado? Y solo lo podemos nosotros venir y dárselo al Señor en adoración, con nuestras lágrimas, con nuestro canto, con nuestro amén, con nuestro aleluya. Nosotros tenemos mucho, mucho que darle a Dios, hermanos, mucho que entregarle al Señor. Y miren qué lindo es todo lo que Dios, hermanos, nos ofrece por medio de su palabra. Gloria al Señor. Luego vamos a ahorita leer el 36, el versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Ahí tiene ese versículo 37. Usted mire, subráyelo, póngale colores, póngale de todo y léalo conmigo, porque dice: porque nada hay imposible para Dios. Así es, nada, hermanos. Saben que estamos viviendo un tiempo, hermanos, en que no sé si toda esta tecnología, todos estos aparatos modernos, la ciencia, la medicina y todo lo que usted, hermanos, puede ver, aparatos eléctricos que nunca, ¿verdad?, pensamos nosotros, hermanos. Bueno, yo cuando estaba pequeña, yo nunca pensé andar llevando un celular donde podría encontrar información de la que yo quisiera, verme con otra persona, miren a cuánta distancia, hermanos. Los aparatos que funcionan para ver nuestro organismo. En aquel tiempo, cuando nosotros éramos niños, nunca, hermanos, nos imaginamos ciertas cosas. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que a pesar de todo el modernismo que vivimos, hermanos, y donde nosotros a veces dependemos de otras cosas y a veces ya no de la oración, ya no del poder de Dios, ya no de esperar en estas promesas. Algún dolor y usted dice: mire, tómese tal pastilla, y usted va a llegar a la pastilla y plum, para adentro, al ratito ya no tiene nada, y cuando se encontró con la vecina, con la fulana, usted dice: ay, mira yo como andaba de mala, pero mire, tómese tal pastilla y verá, me va a contar, al ratito usted ya no tiene nada. Pero si esa pastilla, hermanos, no hubiera habido alguien que con la sabiduría de parte de Dios hubiera tenido esos componentes para hacer esa pastilla, nosotros no tuviéramos eso al alcance de nuestras manos. Vaya donde está el doctor. Es que mire, él es buenísimo, cállese, no hay otro igual a ese doctor. Vaya y confíe usted en que él va a poner la mano, ya no es Dios, es el doctor. Y nos estamos olvidando, hermanos, que todo viene de Dios, todo viene de Él, todo, hermanos. No importa que estemos viviendo en un mundo, miren, donde todo está fácil al alcance y así, no. Recordémonos primero que Él está ante todo, hermanos, ante todo. Tómese su pastillita, no le digo que no. Si Dios hizo o lo permitió, hermanos, es porque de algo nos iba a beneficiar. Tómese su pastillita, pero tómensela en el nombre poderoso de Dios, primeramente.
Antes uno no se tomaba una pastilla. Mire, yo me acuerdo antes de mi mamá, o usted también, hermanos, y se iban a tomar algo, decían en el nombre de Dios. Y ahí iba la pastillita, ya ungida por el poder de Dios, y no era para eso, pero Dios la usó y le curó todos los males que tenía. Pero era el poder de Dios, ¿verdad? Sigamos confiando en lo que dice su palabra. Si dice que no hay imposible, no lo hay, hermanos. No lo hay. Amén. Tal vez usted dirá, bueno, hermana, usted porque quizá ahorita no está viviendo uno de esos momentos que en verdad uno tiene, hermanos, a veces que enfrentar. Y yo una vez, dice que yo soy de las personas que piensan mucho en las personas que tienen cáncer. Y también lo he dicho y digo yo, Señor, ¿qué tal si yo estuviera, Dios no lo quiera, ¿verdad? Si yo estuviera en un lugar de esos. Ustedes saben que el cáncer prácticamente no tiene cura, ¿verdad? Hasta ahorita pues sabemos que hay quimios, que hay esto, que hay el otro. Pero hay mucha gente, hermanos, que ha muerto a causa del cáncer, del SIDA, de muchas enfermedades que han venido, pestes que han venido. Pero yo digo, ¿qué sería de mí? ¿Seguiría yo confiando igual? ¿Seguiría siendo yo esa mujer de fe? Entonces, solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe qué hay en nuestro corazón, y si nosotros, hermanos, permanecemos en lo que dice su palabra, Dios siempre está con nosotros. Dice, solo le voy a leer ya el 39 y el 80. Dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahí vemos, hermanos, una salutación, un saludo, ¿verdad?, de María cuando llegó a Elizabeth. Aquí, si ustedes se dieron cuenta, aquí más atrás donde vimos, dice que Elizabeth era una mujer llena del Espíritu Santo, hermanos, y la criatura que ella iba a concebir era una criatura que había sido enviada por Dios con un propósito, hermano, grandísimo, grande. El apóstol o Juan el Bautista, como nosotros lo conocemos, era quien iba a llevar, quien iba a preparar el camino, hermanos, para cuando el Hijo de Dios naciera, Él viniera. Entonces, Él dice aquí la palabra de Dios en el 15, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Por eso fue el salto de él en el vientre de Elizabeth, porque ya había sido esto, hermanos, profetizado, de que él iba a ser una criatura llena del poder de Dios. Cuando aquella criatura estaba ya en el vientre, formada de Elizabeth, y oyó que María entró, ya María había también sido engendrada por el Espíritu Santo, y a Jesús estaba en el vientre de María. Por eso fue el salto de este bebé, cuando escuchó la voz de aquella mujer. Aquí vemos el cumplimiento de la palabra, hermanos. En el 80 dice, para terminar, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Aquella mujer dio a luz a su hijo.
se cumplió la palabra del Señor. Y él dice que crecía y se fortalecía en el Espíritu. Él crecía, hermanos, guiado por el poder de Dios. Así es que, ¿cómo podemos decir nosotros, hermanos, o cómo podemos dudar nosotros, conociendo que tenemos a un Dios que por medio de su palabra, hermanos, nos ha dado a conocer tantas cosas? Nosotros somos testigos. Aquella gente en aquel tiempo, hermanos, no tenía la misma oportunidad que tenemos nosotros ahora. No la tenían, porque ellos no eran conocedores como lo somos nosotros, hermanos, de las grandes maravillas que Dios ha hecho. Así es que démosle gracias al Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Señor, yo sé que tú conoces